El millonario llegó temprano a casa y vio lo que su esposa le hacía a la empleada frente a sus hijos. Ricardo abrió la puerta de su casa y el grito de su esposa lo detuvo en seco. No era un grito de susto, no era un grito carraspeo de emergencia, era el tipo de grito que se usa cuando alguien lleva mucho tiempo sintiéndose con el derecho de hablarle así a otra persona. Ese tono que ya no busca convencer, sino destruir. Ese volumen que no necesita razón, porque la razón nunca fue el punto. Eres una arrastrada que se cree indispensable, una cualquiera que ni siquiera sabe cuál es su lugar. Ricardo no se movió. Tenía la mano todavía sobre el picaporte, el saco colgado del brazo, la corbata apenas aflojada, después de salir antes del trabajo por primera vez en meses. La reunión con el arquitecto de Guadalajara había sido cancelada a última hora y él había pensado mientras manejaba hacia casa por el periférico que iba a sorprender a los niños, que iba a llegar antes de que cenaran, que iba a hacer algo distinto ese martes. No esperaba esto. Desde el umbral del pasillo, sin que nadie lo hubiera visto entrar, observó la escena que tenía enfrente y sintió que algo se le apretaba en el pecho, algo que no supo nombrar en ese momento, pero que después, en el silencio de la noche, reconocería como vergüenza. Valeria estaba plantada en el centro del hall de mármol blanco, con los brazos cruzados y el dedo índice apuntando directo a la cara de Lucía. Llevaba puesto el vestido azul que usaba para las reuniones del club, los aretes de plata que él le había regalado en su aniversario, los tacones que hacían un ruido seco y definitivo cada vez que caminaba sobre ese mismo mármol que Lucía pulía cada mañana de rodillas. Valeria se veía perfecta. Valeria siempre se veía perfecta. Lucía, en cambio, estaba parada frente a ella sin moverse, con el uniforme gris de todos los días, el cabello recogido con una liga de las que venden en el mercado, las manos juntas frente al cuerpo. No lloraba, no gritaba, no se defendía, solo estaba ahí aguantando con esa manera de quedarse quieta que Ricardo nunca había notado antes y que en ese momento le resultó, sin poder explicar por qué, la imagen más digna que había visto en mucho tiempo. Pero no fueron Valeria ni Lucía lo que hizo que Ricardo soltara el saco sin darse cuenta. Fueron los niños. Mateo y Bruno estaban pegados a las piernas de Lucía, uno a cada lado, aferrados a la tela de su uniforme con las manos cerradas. Mateo, que tenía 6 años y siempre intentaba parecer mayor, miraba a su mamá con los ojos muy abiertos y los labios apretados, como si estuviera usando toda su concentración en no hacer ningún sonido. Bruno, 5 años, la cara enterrada en el costado de Lucía, lloraba en silencio con ese llanto que duele más que el que se escucha, ese que se adivina solo por el temblor de los hombros. Lucía tenía una mano apoyada sobre la cabeza de Bruno, suave, firme, como si lo único que le importara en ese momento fuera que él sintiera que ella seguía ahí. Valeria siguió hablando. Ricardo ya no escuchaba las palabras. Solo veía eso. A sus hijos llorando abrazados a la empleada en su propia casa, en el pasillo de mármol que él había elegido del catálogo con tanto orgullo hace 4 años. Y a Lucía sosteniéndolos sin soltarlos, y a su esposa sin siquiera mirarlos. Retrocedió un paso, luego otro, salió por donde había entrado, cerró la puerta sin hacer ruido y se quedó parado en el jardín con el saco en la mano y el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en años. No había entrado, nadie lo había visto, pero él había visto todo. Y lo que no sabía todavía era que esa imagen, esos 2 niños aferrados a una mujer que no era su madre, mientras su madre les gritaba sin verlos, iba a ser lo último que cruzara por su mente antes de quedarse dormido esa noche, y la siguiente y la que venía después. Esa noche, Ricardo no durmió. Se quedó acostado en el lado derecho de la cama, en la oscuridad, con los ojos abiertos y el techo en blanco encima de él, mientras Valeria dormía con esa tranquilidad de quien está completamente segura de que no hizo nada malo. Él escuchaba su respiración pareja y pensaba en los niños, en las manos de Bruno, cerradas sobre el uniforme de Lucía, en los ojos de Mateo, tratando de no llorar. A las 3 de la mañana se levantó, bajó a la cocina y se quedó parado frente a la barra de mármol sin encender la luz.
la misma barra que Lucía limpiaba cada mañana antes de que él desayunara, la misma cocina donde ella preparaba el lunch de los niños cuando Valeria dormía hasta tarde, el mismo piso que ella fregaba de rodillas los martes y los viernes. Llevaba 3 años trabajando en esa casa. 3 años, y Ricardo no sabía casi nada de ella. Al día siguiente llegó al desayuno más temprano que de costumbre. Valeria ya había salido a su clase de yoga, y la casa tenía ese silencio de las mañanas tranquilas que a él siempre le había parecido normal, y que ahora se sentía distinto, como si el silencio tuviera otra textura. Lucía estaba en la cocina preparando los huevos de los niños con la espalda a él, sin saber que ya no estaba solo. «Buenos días», dijo Ricardo. Ella se volteó de golpe, sorprendida, con la espátula en la mano. «Buenos días, señor». No lo escuché llegar. Y enseguida se giró de nuevo hacia la estufa, porque era lo que hacía siempre, ver lo menos posible, ocupar el menor espacio posible, hacerse invisible para que nadie tuviera razón de molestarse con ella. Ricardo se sentó en uno de los bancos de la barra. No agarró el periódico, no sacó el teléfono, solo se quedó ahí mirándola. Lucía dijo después de un momento. Ella no se movió, pero los hombros se le tensaron apenas. «Mateo y Bruno, ¿están bien?» Hubo una pausa pequeña. «Sí, señor, ya se están vistiendo». Y usted esta vez sí se volteó. Lo miró con esa expresión que tienen las personas que no están acostumbradas a que nadie les haga esa pregunta. Una mezcla de desconcierto y algo más. Algo parecido a la precaución de quien sabe que la bondad a veces viene con precio. «Bien, señor, gracias». Ricardo asintió despacio. No era el momento. Todavía no sabía exactamente qué quería preguntarle, ni cómo hacerlo sin que sonara a acusación o a lástima. Así que esperó, y mientras esperaba, empezó a observar cosas que nunca antes había notado. Notó que Lucía servía el desayuno de los niños primero, siempre antes de pensar en ella misma, que cuando Mateo derramó el jugo de naranja sobre la mesa, ella limpió sin decir nada, sin un gesto de impaciencia, con esa calma de quien ha aprendido a no reaccionar, que Bruno, al bajar las escaleras todavía adormilado, fue directo a ella antes que a nadie, y ella le acomodó el cuello de la camisa con los pulgares despacio, murmurando, algo que Ricardo no alcanzó a escuchar, pero que hizo que el niño cerrara los ojos un segundo tranquilo, como si ese gesto pequeño fuera suficiente para empezar bien el día. 3 años. Cuántas mañanas así habían pasado mientras él salía antes de que los niños desayunaran. Esa tarde, cuando los niños llegaron del colegio y Lucía fue a recogerlos, Ricardo llamó a la directora del colegio tecnológico. Habló 5 minutos. Lo que escuchó le apretó el pecho de una manera que le costó trabajo disimular después de colgar. La maestra de Mateo había pedido reunión con los padres 2 veces ese semestre. Ninguno de los 2 había ido. Lucía había asistido en su lugar ambas veces, y había tomado notas en una libretita que guardaba en su bolsa para después contárselas a los niños en el camino de regreso a casa. La directora lo mencionó casi de pasada, como si fuera algo completamente normal. Para ella, después de 3 años, lo era. Ricardo colgó el teléfono y se quedó en silencio en su oficina, con la mirada fija en el escritorio de caoba que costaba más que el sueldo anual de Lucía. Lo que descubrió en los días siguientes lo fue construyendo de a poco, como quien arma un rompecabezas sin querer, encontrando las piezas en lugares que siempre habían estado ahí. Habló con Mateo un miércoles por la tarde, mientras el niño hacía la tarea en la mesa del comedor. Le preguntó cómo estaba, cómo le iba en la escuela, qué había pasado hoy. Mateo contestó con monosílabos al principio, con esa desconfianza suave de los niños que no están acostumbrados a que papá llegue temprano. Pero Ricardo insistió despacio, sin apresurarse, y después de un rato, Mateo bajó el lápiz y lo miró con una seriedad que no correspondía a sus 6 años. «Papá, mamá va a correr a Milu». Ricardo sintió que algo se le movía por dentro. «¿Por qué me preguntas eso?» Mateo encogió los hombros, pero sus ojos no se movieron de los de él. «Porque le grita, siempre le grita cuando tú no estás». Siempre hizo una pausa. «Bruno ya no quiere que llegue la tarde». «¿Por qué no?» «Porque en la tarde tú no estás y mamá está de mal humor». Lo dijo sin dramatismo,
con la naturalidad brutal de los niños que describen su realidad, sin saber todavía que esa realidad no debería ser así. Ricardo asintió despacio para que Mateo no viera lo que esas palabras le estaban haciendo por dentro. Esa noche, después de que los niños durmieron, se quedó sentado en el sillón de la sala durante casi 1 hora sin prender la televisión. Siempre, el niño había dicho siempre, no era un incidente, era una rutina. Habló con la señora Rosario, que llevaba 4 años trabajando en la casa de los vecinos del fondo, y que conocía a Lucía de verla pasar cada mañana a las 6:45 con paso rápido desde la parada del camión. Ricardo la encontró barriendo la banqueta una mañana y le preguntó sin rodeos si sabía algo de Lucía. La señora Rosario lo miró un segundo evaluándolo y luego habló. Le contó que Lucía vivía en la colonia Independencia con su hija de 4 años y su mamá enferma, que tomaba 2 camiones para llegar. Primero el 204 hasta el Tecnológico, luego el 72 hasta Sierra Alta, y que el trayecto le tomaba 1:20 en el mejor de los casos, que salía de su casa a las 5:30 de la mañana para llegar a tiempo, que llegaba de regreso entre las 7 y las 8 de la noche, según los embotellamientos, recogía a su hija, de donde la cuidaba la abuela enferma, y empezaba otra vez su segunda jornada del día, la de su propia casa, la de su propia hija, la de su propia vida, que no tenía nada de simple ni de fácil. La niña se llama Sofía, dijo la señora Rosario, tiene los ojos iguales a los de su mamá. Lucía siempre trae una foto en la bolsa. Una vez se le cayó aquí enfrente, y yo la vi. Ricardo no dijo nada. Es buena mujer, agregó la señora Rosario antes de seguir barriendo, de las que ya no hay muchas. Esa tarde Ricardo llegó a su oficina en San Pedro, cerró la puerta y le pidió a su asistente que no le pasara llamadas durante 20 minutos. Se sentó frente a la ventana que daba al skyline de Monterrey, ese skyline que él mismo había contribuido a construir con sus proyectos de desarrollo, y pensó en Lucía saliendo de su casa a las 5:30 de la mañana en la oscuridad de la colonia Independencia, con el frío de enero pegándole en la cara, caminando apurada hacia la parada del camión para llegar a tiempo a limpiar sus pisos de mármol. Pensó en todas las mañanas que él se había levantado. A las 7 había desayunado lo que ella preparó. Había agarrado las llaves de la camioneta blindada en el gancho junto a la puerta y había salido sin voltear a verla. Pensó en los 3 años en que Valeria le había gritado mientras él no estaba. Pensó en Bruno, que ya no quería que llegara la tarde, y sintió algo que no era exactamente culpa, aunque se le parecía mucho. Era algo más parecido a verse en un espejo que nunca antes habías querido mirar de frente y no poder ya apartar la vista. Él no había gritado, él no había humillado a nadie, él simplemente no había estado, y había dejado que su ausencia fuera el espacio donde todo lo demás cabía. Eso descubrió esa tarde frente al skyline de su ciudad. También era una forma de hacerlo. Cuando llegó a casa esa noche, Lucía ya se estaba yendo. Estaba en el pasillo de entrada con el bolso en la mano, el mismo bolso desgastado de lona negra que llevaba todos los días, esperando el Uber que ella misma pagaba de su sueldo, porque el último camión pasaba a las 8, y a veces Valeria la retenía hasta las 8:20 con pendientes de último momento. Ricardo la vio y se detuvo. Lucía, ella lo miró con esa cautela de siempre. Señor, él buscó las palabras correctas y no las encontró, así que dijo las únicas que tenía. Mañana llegue a las 8, no a las 7. Llegue a las 8. Lucía lo miró sin entender. Que llegue más tarde, repitió él en voz baja. Que descanse tantito. Ella asintió despacio sin decir nada y salió por la puerta. Ricardo se quedó en el pasillo vacío, escuchando el ruido del Uber, alejándose, y supo que 1 hora de sueño no era suficiente, que un horario cambiado no era suficiente, que lo que había visto el martes anterior y lo que había entendido en los días que siguieron exigía algo más que gestos pequeños. Exigía una decisión, y la decisión ya estaba tomada. Solo necesitaba encontrar el momento para decirla en voz alta. Al día siguiente, Ricardo llegó a la casa antes del mediodía. Valeria no estaba. Había salido temprano, como casi todos los jueves, a su reunión de mujeres del Louvre en Santa Engracia, esa que duraba hasta las 3,
y de la que siempre regresaba con el humor más alto y la tolerancia más baja. Los niños estaban en el colegio. La casa estaba tranquila. Ricardo encontró a Lucía en el cuarto de lavado doblando ropa con esa eficiencia callada que tenía para todo, sin música, sin teléfono, sin nada que no fuera el trabajo que le tocaba. Cuando escuchó sus pasos, se tensó apenas la misma reacción de siempre, esa precaución automática de quien ha aprendido que la presencia de alguien puede significar cualquier cosa. «Lucía, necesito hablar con usted». Ella soltó la camisa que tenía en las manos y se voló despacio. «Sí, señor. Siéntese, por favor». Lucía miró la silla que había junto a la lavadora, como si sentarse en presencia del patrón fuera algo que necesitara permiso explícito. Se sentó en la orilla con la espalda recta y las manos juntas, sobre las rodillas, lista para recibir lo que fuera. Ricardo se quedó de pie frente a ella. Había ensayado esto en la camioneta de camino a casa. Había pensado en cómo decirlo sin que sonara a lástima ni a condescendencia, pero ahora que la tenía enfrente, con esa postura de quien espera el golpe, sin quejarse, todas las palabras preparadas se le fueron. Así que dijo la verdad sin adornos. Lo que ha estado pasando en esta casa no está bien. Lo que Valeria le ha hecho no está bien. Y yo no lo voy a seguir permitiendo. Lucía no dijo nada. Sus ojos, sin embargo, cambiaron algo muy adentro, algo tan pequeño que casi no se notaba, pero que Ricardo sí vio porque estaba mirándola de verdad por primera vez. Su trabajo está seguro, continuó, más que seguro. A partir de hoy su sueldo va a ser diferente y voy a pedirle a Valeria que no vuelva a dirigirse a usted de esa manera. Hizo una pausa. Si lo hace, me avisa. Lucía bajó la mirada. Cuando la volvió a levantar, tenía los ojos brillosos, pero no lloró. Respiró despacio y dijo con esa voz que siempre sonaba un poco más pequeña cuando hablaba con él: «Señor, de verdad no tiene que molestarse. Yo entiendo cómo son las cosas. Estoy acostumbrada». Esas 5 palabras, «estoy acostumbrada», le llegaron a Ricardo de una manera que no esperaba, no como queja, no como reproche, como simple descripción de una realidad que esta mujer había aceptado como parte del trato, igual que aceptaba llegar a las 7, o fregar el mármol, de rodillas, o quedarse callada cuando le gritaban. «Pues no debería estarlo», dijo él, y su propia voz sonó diferente, más firme de lo que había planeado. Esa tarde, cuando recogió a los niños del colegio, Ricardo tomó una desviación que no había planeado. «¿A dónde vamos, papi?», preguntó Mateo, desde el asiento trasero, mirando por la ventana como el camino se alejaba de Sierra Alta a hacer unas cosas. Bruno, que iba con la mejilla apoyada en el cristal, levantó la vista. «Va a venir Miu o no, mi hijo, pero vamos a hacer algo para ella». Los niños no preguntaron más. Se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que tienen los hermanos, que han aprendido a entenderse sin palabras. Ricardo llevó a los niños a la plaza comercial de San Pedro, a una tienda de artículos del hogar que conocía bien porque Valeria la frecuentaba. Compró un calentador eléctrico de los buenos, el modelo que el vendedor le recomendó para espacios húmedos, un juego de cobijas dobles, una lámpara de buró, un par de sábanas de algodón. Los niños lo seguían por los pasillos con curiosidad, tocando todo, preguntando para quién era cada cosa. «Para la señora Lucía», decía Ricardo, y cada vez que lo decía, Bruno abría un poco más los ojos. Cuando llegaron a la caja, Mateo tiró de su manga. Ricardo se agachó. El niño lo miró muy serio y dijo en voz baja como si le estuviera contando un secreto: «Papá, Miu tiene frío en las noches». Me lo dijo Bruno que ella le dijo a él. Ricardo asintió. «Lo sé, mijo, por eso estamos aquí». Mateo asintió también con esa solemnidad de los niños que acaban de entender que los adultos a veces sí hacen lo correcto. Al día siguiente, Ricardo llegó antes de que Lucía saliera. La encontró en la cocina recogiendo sus cosas al final del turno con el bolso de lona ya en el hombro. «Lucía puede esperar tantito». Ella esperó de pie junto a la puerta sin preguntar. Ricardo salió al coche y regresó con las bolsas de la tienda. Las puso sobre la barra de la cocina. Ella las miró sin entender. «Es para su cuarto», dijo él, «para que no pase frío». Lucía abrió la boca y la volvió a cerrar. Miró las bolsas.
luego lo miró a él, y en su cara pasó algo complicado. Gratitud y vergüenza mezcladas. La incomodidad de quien no sabe cómo recibir algo que necesita, pero no pidió. Señor, esto es demasiado. De verdad, yo no es demasiado. La interrumpió Ricardo sin brusquedad. Es lo mínimo. Es que no me siento bien aceptando, Lucía. La voz de él fue tranquila, pero no dejaba espacio para discusión. Usted lleva años cuidando de mis hijos mejor que nadie en esta casa, mejor que yo. Hizo una pausa. Deje que alguien le cuide algo a usted, aunque sea tantito. Lucía bajó la mirada. Cuando la levantó, tenía una lágrima que no había llegado a caer, quieta en el borde del ojo, que ella limpió con el dorso de la mano antes de que se viera demasiado. Gracias, señor, dijo en voz muy baja. De verdad. Ricardo asintió y se quedó callado porque no había más que decir y porque a veces el silencio es la única respuesta que respeta la dignidad de alguien. En los días que siguieron, Ricardo se movió sin hacer ruido. Habló con su abogado para entender la situación laboral de Lucía. 3 años sin contrato formal, sin seguridad social, sin nada. Le dijo que lo arreglara. El abogado preguntó si estaba seguro, porque hacerlo retroactivo era complicado, y Ricardo respondió que sí, que lo hiciera como fuera, que Lucía tenía 3 años de trabajo real y que esos 3 años merecían estar en papel. Habló también con el director de recursos humanos de su empresa, que le recomendó un servicio médico privado de nivel básico, que no costaba una fortuna y que cubría consultas, medicamentos y emergencias. Lo contrató a nombre de Lucía Morales y de una beneficiaria adicional, Sofía, 4 años. Lucía se enteró de esto último un viernes, cuando Ricardo le entregó en mano los documentos del seguro médico con su nombre impreso. Ella los tomó, los miró y no dijo nada durante varios segundos. Luego miró a Ricardo con esa expresión que tienen las personas cuando algo la sorprende en un lugar donde ya habían dejado de esperar sorpresas. Mi mamá está enferma, dijo finalmente con voz pausada. Necesita medicamentos que no puedo pagar todos los meses. El seguro los cubre, dijo Ricardo. Lucía asintió despacio. Sus labios se apretaron un momento, como si estuviera eligiendo con mucho cuidado lo que iba a decir. ¿Por qué está haciendo todo esto, señor? Ricardo pensó en la respuesta correcta. No encontró ninguna que fuera suficiente, así que dijo la que era verdad, aunque fuera incompleta, porque debía haberlo hecho antes. Una semana después, un miércoles por la tarde, Ricardo llegó a tiempo para ver algo que normalmente ya había terminado cuando él aparecía. Lucía estaba sentada en la alfombra de la sala con Mateo y Bruno, los 3 inclinados sobre un cuaderno de hojas cuadriculadas. Mateo tenía en la mano un lápiz y una expresión de concentración total. Lucía le señalaba algo en la página con paciencia, explicándole algo en voz baja. Bruno estaba recostado en su costado, con los pies descalzos en el aire, dibujando en su propio cuaderno, sin que nadie le pidiera que hiciera nada. Ricardo se detuvo en el pasillo, no entró. Escuchó la voz de Lucía diciéndole a Mateo, «No, mi hijo, fíjate bien, el 9 va aquí, no allá, ¿ves? Así». Y Mateo respondió con una A de quien acaba de entender algo. Ese sonido específico que hacen los niños cuando el mundo se les acomoda un poco. Bruno levantó la vista de su cuaderno, vio a su papá en el pasillo y sonrió. No dijo nada, solo sonrió con esa naturalidad de los niños, que están bien, que están en su lugar, que no necesitan nada más en ese momento. Ricardo levantó la mano en un saludo pequeño, luego dio la vuelta y fue a la cocina a prepararse un café, porque lo que había visto no necesitaba ser interrumpido. Fue mientras esperaba que el café cayera, que se dio cuenta de algo que llevaba días sin nombrar. Sus hijos estaban bien, no solo bien, estaban tranquilos. Esa tensión que él había empezado a notar en Bruno, ese modo de encogerse que tenía el niño cuando Valeria levantaba la voz, había cedido en la última semana. Mateo había vuelto a hablar en la cena. Cosas pequeñas, sí, pero pequeñas y reales. Y todo eso tenía el nombre de una sola persona. Ricardo tomó su café de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el jardín iluminado de la tarde, y pensó que llevaba 42 años en este mundo construyendo cosas, negociando terrenos, levantando edificios que llevaban su apellido en letras de metal,
y que ninguna de esas cosas se había sentido tan concreta, tan necesaria, tan real como lo que estaba pasando en la alfombra de su sala en este momento. La única sombra que cruzó ese pensamiento fue Valeria. Valeria, que esa tarde había llegado del club con los labios apretados y había pasado junto a la sala sin detenerse, mirando de reojo a Lucía con los niños, con esa expresión que Ricardo ya había aprendido a reconocer. No era enojo, era algo más frío que el enojo. Era el tipo de mirada que hace inventario antes de actuar. Ricardo lo notó y guardó el pensamiento en algún lugar donde pudiera encontrarlo cuando lo necesitara, porque algo le decía que lo iba a necesitar pronto. Las cosas no cambian de golpe, cambian de a poco, en silencio, en los espacios pequeños que nadie nota, hasta que un día volteas y el lugar que conocías ya no se parece a lo que era. Así fue como cambió esa casa. El primer martes del mes nuevo, Ricardo llegó a las 6 de la tarde con una bolsa de la tienda de materiales del tecnológico. Entró a la cocina y la puso sobre la barra. Lucía lo miró desde el fregadero con las manos todavía en el agua jabonosa. «¿Qué es eso, señor?» «Un libro de actividades para Mateo y uno de letras para Bruno». Ricardo sacó los 2 cuadernos y los puso sobre la barra. Le pregunté a la maestra Fernanda qué necesitaban y me dijo esto. Lucía se secó las manos con el trapo del mandil y se acercó. Tomó el cuaderno de Bruno con cuidado, lo abrió, pasó las páginas despacio. Sus ojos se detuvieron en una de las hojas, esa con las letras grandes y coloreadas. Y en su cara pasó algo que no era tristeza exactamente, pero que se le parecía, algo más parecido a pensar en todo el tiempo, que ese cuaderno debió haber existido antes. «Yo le enseño a Bruno sus letras en las noches», dijo ella sin levantar la vista de la página. «Aquí en la cocina mientras espero que se duerman». Ricardo no dijo nada. «Le gustan mucho los libros», continuó Lucía en voz baja. «Le invento cuentos cuando no hay libro, historias de animales, de lugares que yo tampoco conozco». Cerró el cuaderno con suavidad, lo dejó sobre la barra y finalmente lo miró. «Es un niño muy listo, señor. Los 2 lo son». «Lo sé», dijo Ricardo, y era verdad, aunque hacía muy poco que lo sabía de verdad. Esa noche, cuando Ricardo le llevó el cuaderno nuevo a Bruno antes de dormir, el niño lo abrió y lo olió. Así, directo, con la nariz metida entre las páginas, cerrando los ojos. Ricardo lo observó sin moverse, sin entender exactamente lo que estaba viendo. Luego Bruno levantó la vista y dijo con total seriedad: «Huele a nuevo, papá, como las cosas que no se han usado todavía». Ricardo asintió. «Exactamente así. Milu dice que las cosas nuevas huelen a posibilidades». Lo dijo con la pronunciación cuidadosa de quien repite una frase que no es suya, pero que quiere hacer propia. «Yo no sé qué son posibilidades, pero me gusta cómo huelen». Ricardo se quedó sentado en la orilla de la cama de Bruno, mucho más tiempo del que había planeado. Un sábado de ese mes, sin haberlo planeado con anticipación, Ricardo desayunó con los niños, por primera vez en más tiempo del que era capaz de recordar. Lucía había preparado huevos con chorizo, frijoles de olla y tortillas de maíz hechas a mano, y el olor de todo eso junto llenó la cocina de una manera que Ricardo no esperaba. Un olor que le llegó desde algún lugar muy adentro, como si le estuviera recordando algo que no sabía que había olvidado. Sentó con los niños a la mesa del desayunador, la mesa chica junto a la ventana que daba al jardín, no la mesa de mármol del comedor grande que usaban cuando había visitas. Mateo lo miró cuando se sentó como evaluando si esto era algo que iba a durar o algo que iba a interrumpirse a los 5 minutos con una llamada del trabajo. Ricardo dejó el teléfono en la barra, boca abajo. Algo en los hombros de Mateo se relajó. Lucía le sirvió y se dispuso a retirarse como siempre hacía, como si su presencia en ese espacio fuera un exceso que nadie había pedido. Pero Bruno, que estaba untando mantequilla en su tortilla con una concentración absoluta, levantó la vista y dijo: «Milu, siéntese con nosotros». Lucía dudó. Miró a Ricardo brevemente. «Siéntese», dijo él sin énfasis, como si fuera lo más natural del mundo. Ella se sentó en la orilla de la silla más cercana con ese modo de ocupar el menor espacio. Posible que Ricardo había aprendido a reconocer como el resultado de años de mensajes que le decían que su lugar no era ahí, pero se sentó
y los cuatro desayunaron juntos con el sol de la mañana, entrando por la ventana y Mateo contando algo que había pasado en el recreo, con una energía que Ricardo casi no le conocía, mientras Bruno mordía su tortilla con los ojos entrecerrados de satisfacción. Fue Mateo quien en medio de su historia se detuvo de repente y miró a Lucía con una seriedad repentina. «Milu, ¿usted tiene mamá?» Lucía sonrió de lado, esa sonrisa suya que nunca llegaba a ser de él. «Todo. Sí, mi hijo. Mi mamá se llama Elena y la ve seguido, cuando puedo». Mateo procesó esto un momento. «¿Y tiene hermanos?» «Tuve un hermano. Ya no está». El niño asintió con la gravedad de los niños que aceptan las cosas difíciles sin entenderlas del todo. Lo extraña, todos los días hubo un silencio suave. Bruno siguió comiendo. El sol siguió entrando. Ricardo tomó su café y pensó que no recordaba cuándo fue la última vez que había desayunado en esa mesa, ni cuántas de esas mañanas Lucía había preparado todo esto sin que él apareciera a comérselo. Fue en esos días que Ricardo encontró el cuaderno. Lo encontró por accidente un jueves en la tarde cuando Lucía estaba recogiendo a los niños del colegio y él buscaba en la repisa de la cocina el número de teléfono del técnico del boiler. El cuadernito estaba entre una agenda vieja y un recetario que nadie usaba, un cuaderno de espiral de hojas cuadriculadas delgado, con la cubierta de cartón desgastada en las esquinas. Lo tomó sin pensar, lo abrió. La primera hoja tenía una fecha de hacía casi 2 años y medio, y debajo de la fecha una lista en letra apretada y prolija. Cosas que le gustan a Mateo, cosas que le dan miedo a Bruno, lo que pidió para su cumple, su canción favorita para dormir. Ricardo pasó las páginas despacio. Había listas de todo. Los medicamentos que había tomado Bruno cuando tuvo bronquitis en abril del año pasado con las dosis y los horarios que Lucía había anotado para no equivocarse, las palabras en portugués que Mateo necesitaba aprender para su clase y que nadie más tenía tiempo de enseñarle. Los nombres de los amigos del colegio de cada niño con observaciones breves al lado. Rodrigo, el que se pelea mucho, Mateo no lo quiere. Valentina Chata, la mejor amiga de Bruno, tiene una enconeja en su casa, y al final del cuaderno, pegados con cinta adhesiva que ya se había puesto amarilla, 2 dibujos los reconoció de inmediato. Esos garabatos de niño con lápices de colores. Ese tipo de dibujo que los niños hacen cuando quieren regalar algo que no tienen forma de comprar. En el Pinson Center, primero la letra irregular de Mateo arriba, para Milu con mucho cariño. En el segundo, en el que Bruno había dibujado lo que parecían ser 4 personas de la mano. Debajo decía, con ayuda de Lucía en la ortografía, mi familia. Ricardo se quedó parado en la cocina con el cuaderno abierto en 1906. Ese dibujo, 4 personas de la mano, 2 niños pequeños, un hombre con corbata, una mujer con delantal. Su familia, según Bruno, cerró el cuaderno con cuidado. Lo devolvió exactamente donde lo había encontrado y salió de la cocina. Fue hasta su estudio, cerró la puerta y se sentó en el sillón junto a la ventana durante un buen rato, sin prender la computadora ni revisar el teléfono. Pensó en los 3 años, en todo lo que ese cuaderno había registrado en silencio, en la mujer que lo había llenado página por página sola, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo supiera, sin que nadie se lo agradeciera, y luego pensó en él, en los 42 años que llevaba en este mundo, siendo bueno para construir cosas que se veían, cosas que tenían dirección y fachada y precio por metro cuadrado, y que nunca había sabido construir, lo único que no tiene plano ni presupuesto. Un miércoles, un de esos mientras los niños dormían y Valeria estaba en una cena de trabajo, que Ricardo ya había dejado de atender, él encontró a Lucía en la cocina, preparando el lunch del día siguiente, con la misma meticulosidad de siempre. Se quedó en el umbral un momento, luego entró y se sentó en el banco de la barra. «¿Usted siempre quiso ser enfermera?», preguntó, sin venir a cuento de nada. Lucía lo miró de reojo mientras cortaba zanahoria. «¿Cómo sabe eso?». Lo mencionó una vez que estudió algo de eso. Ella asintió despacio sin dejar de cortar. 2 semestres de técnica en enfermería en el CONALEP de Apodaca cuando tenía 20 años. Una pausa. Luego mi mamá se enfermó y tuve que salirme y ya no pudo regresar. Luego vino Sofía.
Lo dijo sin amargura, como un dato simple, como quien describe el clima. Las cosas se van acomodando solas, no siempre como uno quiere, pero se acomodan. Ricardo observó sus manos mientras cortaban la zanahoria en tiras parejas rápidas, sin dudar. ¿Todavía le gustaría terminar? Lucía no respondió de inmediato, siguió cortando. Luego dijo con esa voz que usaba cuando decía cosas que le costaba decir: a veces sí lo pienso, ya no soy tan joven, pero a veces, sí. No tiene 40 años todavía. Tiene razón. Hizo una pausa. Pero la vida no siempre espera a que uno esté listo para lo que uno quiere. Ricardo no respondió, pero algo de esa frase se le quedó pegado en algún lugar que no supo nombrar en ese momento. Antes de que Lucía se fuera esa noche, Ricardo la llamó desde el pasillo. Ella se detuvo junto a la puerta con el bolso en la mano. Lucía, si usted quisiera estudiar en las noches, yo me encargo de los niños. No tiene que pedírmelo, solo avíseme. Lucía lo miró durante un segundo que duró más que un segundo. Luego asintió. Gracias, señor. Y salió. Ricardo se quedó en el pasillo vacío y pensó que esa mujer llevaba 3 años diciéndole gracias a una casa que casi nunca se lo merecía. Fue Mateo, quien sin saberlo, marcó el momento exacto en que todo se volvió posible de ignorar. Era un viernes de tarde, esa hora dorada en que el sol de Monterrey cae de lado y tiñe todo de naranja. Ricardo había llegado temprano de nuevo, cosa que ya se había vuelto costumbre sin que él lo hubiera decidido conscientemente. Encontró a Mateo en el sillón de la sala con un libro de cuentos en las manos, leyendo en voz baja para sí mismo, con el ceño fruncido de quien trabaja duro en algo difícil. Se sentó a su lado. Mateo siguió leyendo sin levantar la vista. Luego se detuvo en una palabra y dijo: «Papá, ¿qué es melancólico?». Ricardo pensó un momento. «Es cuando extrañas algo, pero no estás muy seguro de qué». Mateo asintió. Repitió la palabra despacio y siguió leyendo. Ricardo se quedó ahí sin hacer nada, viendo leer a su hijo de 6 años, y sintió algo que hacía tanto tiempo no sentía, que tardó un momento en reconocerlo: paz, simple y sin adornos. Luego Mateo cerró el libro y lo miró. Tenía esa expresión que a veces ponía la de las preguntas que llevaba un rato guardando. «Papá, ¿tú quieres a Milú?». Ricardo lo miró. «¿Por qué me preguntas eso?». «Porque mamá no la quiere», lo dijo sin crueldad, como una observación. «Y yo sí la quiero. Y Bruno también. Y quiero saber si tú también». Ricardo eligió las palabras con cuidado. «Brasil es una persona muy buena, Mateo. Y la gente buena merece que la quieran». Mateo procesó esto durante un segundo. Luego asintió con esa solemnidad suya y abrió el libro de nuevo, satisfecho, como si la conversación hubiera cerrado exactamente donde necesitaba cerrar. Ricardo se quedó quieto a su lado, mirando el perfil de su hijo mientras leía, y supo en ese momento algo que había estado construyéndose en silencio durante semanas, que lo que había en esa casa, lo que Lucía había levantado en 3 años de martes y miércoles y jueves, sin que nadie se lo agradeciera, era algo que valía demasiado para perderlo, y que Valeria lo sabía. El mensaje de texto llegó esa misma noche a las 10:15 cuando Ricardo ya estaba en la cama. Era de su suegro, el señor Arturo Reyes. Decía sin preámbulos: «Ricardo, necesitamos hablar. Hay cosas en tu casa que no están bien. Mañana te llamo». Ricardo leyó el mensaje 2 veces, lo dejó sobre el buró, apagó la luz, pero no durmió. La llamada del señor Arturo llegó un sábado por la mañana, puntual como una factura vencida. Ricardo la contestó desde su estudio, parado frente a la ventana con el café todavía humeando en la mano. Escuchó, habló poco, colgó, luego se quedó de pie un momento mirando el jardín donde Mateo perseguía a Bruno alrededor del árbol de fresno. Los dos riendo con esa risa que da gusto escuchar, porque no tiene ninguna razón especial para existir, solo existe. Tarde, los suegros llegaron a las 6. Valeria los recibió en la sala con esa sonrisa suya que Ricardo ya sabía distinguir de la otra, la que no llegaba a los ojos. El señor Arturo se sentó en el sillón grande con la formalidad de quien llega a una reunión de negocios. La señora Carmen se sentó junto a su hija y le puso una mano en el brazo. Lucía, que estaba en la cocina preparando la cena,
No sabía nada de lo que estaba por pasar. Ricardo se sentó frente a sus suegros y esperó. El señor Arturo fue directo como siempre. Ricardo, Valeria nos ha contado lo que está pasando en esta casa, lo del contrato, el seguro médico, los cambios de horario. Hizo una pausa calculada. Entendemos que eres generoso, pero hay límites, muchacho. Hay formas y esta empleada está ocupando un lugar que no le corresponde. ¿Qué lugar es ese?, preguntó Ricardo con voz tranquila. La señora Carmen intervino antes de que su esposo respondiera. El lugar, el afectivo de tus hijos, Ricardo. Los niños la llaman Milú. Se sientan con ella a desayunar. Ella los lleva al colegio. Eso no es trabajo de una empleada, eso es trabajo de una madre, y su madre es Valeria. Ricardo miró a Valeria. Ella sostuvo la mirada sin parpadear. Valeria, dijo él en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que llevaste tú a los niños al colegio? El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para hacer una respuesta. El señor Arturo intervino de nuevo con el tono de quien cierra un tema. El punto es que la situación se salió de control. Nosotros te pedimos que pongas orden en tu propia casa, que esta muchacha vuelva a ocupar el lugar que le toca, limpiar, cocinar y nada más. Y si no puede hacerlo sin cruzar esas líneas, entonces quizás lo mejor es buscar a alguien que sí pueda. Ricardo no respondió. Los miró a los tres uno por uno y luego se levantó. Denme un momento. Fue a la cocina. Lucía estaba de espaldas revolviendo algo en la estufa con el mandil puesto y el cabello recogido. Escuchó sus pasos y se volteó. Vio su cara y en ese segundo, sin que Ricardo dijera una palabra, ella lo supo. ¿Pasó algo, señor? Ricardo se apoyó en la barra. Mis suegros están aquí. Valeria les habló de los cambios. Hizo una pausa. Me están pidiendo que revierta todo. Lucía asintió despacio. No preguntó más. Se quedó callada un momento con la cuchara en la mano, mirando el punto fijo de la estufa. Luego dijo con voz muy quieta, «Señor, si es problema, yo entiendo de verdad, no quiero causarle dificultades con su familia». Lucía, no, en serio, la voz no le tembló, pero algo en ella se había asentado hacia adentro, como cuando alguien se prepara para recibir algo que ya conoce. Usted ha sido muy bueno conmigo con todo lo del encontrato, el seguro. Sofía ya fue al doctor 2 veces con ese seguro, señor. Mi mamá también guardó silencio un momento. Si necesita que las cosas vuelvan a como eran, yo lo entiendo. No le guardo rencor. Ricardo la miró. ¿Usted está dispuesta a volver a como eran? Ella tardó en responder. No, pero estoy dispuesta a irme si eso le sirve más. Esas palabras se quedaron flotando en la cocina como algo que pesa demasiado para caer de golpe. Esa noche Ricardo no durmió de nuevo. A la mañana siguiente Valeria actuó. Ricardo no estaba en casa cuando pasó. Estaba en una reunión en San Pedro que no pudo cancelar. Se enteró después por partes, reconstruyendo lo que ocurrió con los fragmentos que le fueron llegando. Valeria había llamado a Lucía a la sala en presencia de su madre y le había hablado con esa precisión fría que usaba cuando ya había decidido algo. Le dijo que su presencia en la casa había creado una situación insostenible, que los niños tenían una dependencia hacia ella que no era sana, que si no renunciaba voluntariamente, Valeria hablaría con su abogado sobre irregularidades en el manejo del hogar que podrían afectarle cualquier referencia laboral futura. Le dijo también, mirándola a los ojos, que conocía a la mayoría de las familias de Sierra Alta y de las Cumbres, y de Cumbres Élite, y que si Lucía se ponía difícil, se encargaría de que ninguna de esas familias la contratara. Lucía escuchó todo sin decir una sola palabra. Se levantó, tomó su bolso y se fue antes de que terminara su turno. Ricardo lo supo cuando llegó y encontró la cocina a medio limpiar y la nota en la barra escrita con la letra prolija de Lucía en una hoja de cuaderno cuadriculado. Señor, gracias por todo. Fue un gusto trabajar aquí. LM la leyó una vez, la dobló, la guardó en el bolsillo de su saco, subió las escaleras, encontró a Bruno en el pasillo del cuarto, sentado en el piso con las piernas cruzadas, con el cuaderno nuevo de letras abierto sobre las rodillas, pero sin escribir nada, solo mirando las páginas. Cuando vio a su papá, no dijo nada, solo lo miró. ¿Dónde está Mil, papá? Ricardo se agachó frente a él.
Se fue a su casa mi hijo. Bruno asintió, bajó la vista al cuaderno. Va a regresar mañana. Ricardo no supo qué responder. Esa noche, a las 11, Mateo apareció en la puerta del cuarto de Ricardo. Tenía el pelo revuelto de haber intentado dormir sin lograrlo, y en su cara había algo que Ricardo no le había visto antes. No era miedo exactamente, era algo más parecido a la tristeza de quien ya entiende demasiado para su edad. «Papá», dijo Mateo desde el umbral con la voz firme de quien ha estado ensayando esto. «Tú no te puedes quedar callado. Milú es lo único bueno que tiene esta casa». Ricardo lo miró durante un segundo largo, luego asintió. «Tienes razón, mi hijo». Mateo volvió a su cuarto. Ricardo se quedó sentado en la orilla de la cama en la oscuridad durante un rato que no supo medir. Luego se levantó, fue a su estudio y abrió la computadora, no para trabajar, para preparar lo que iba a decir al día siguiente, porque Mateo tenía razón y él llevaba demasiado tiempo callando las cosas correctas. A la mañana siguiente, Ricardo llegó antes de que los niños se despertaran. Valeria estaba en la cocina con una taza de café, revisando el teléfono con esa concentración que le daba cuando no quería mirar a nadie. Lo escuchó entrar. No levantó la vista. «Necesito que estés aquí a las 10», dijo Ricardo mientras ponía las llaves en el gancho junto a la puerta. «Llama a tus papás también, diles que vengan». Valeria levantó la vista. «¿Para qué?». «Para que esto quede claro frente a todos». Llegaron a las 10:15. El señor Arturo con su traje de los domingos, la señora Carmen con esa expresión de quien viene a resolver algo que ya tiene resuelto. Valeria los recibió en la sala y se sentaron los tres juntos como la vez anterior, como si la disposición de los cuerpos en el cuarto pudiera inclinar la balanza. Ricardo entró con una carpeta delgada, la dejó sobre la mesa de centro sin abrirla. «Vine a decirles 3 cosas», dijo, de pie sin sentarse. «Las 3 son definitivas, no están abiertas a discusión». El señor Arturo abrió la boca. Ricardo levantó una mano despacio, con una calma que no era frialdad, sino algo más parecido a la claridad de quien ya sabe exactamente lo que quiere decir. «Primero, Lucía Morales sigue trabajando en esta casa, con su contrato, con su seguro, con sus horarios. Eso no cambia». Hizo una pausa. «Segundo, si Valeria vuelve a dirigirse a ella de la manera en que lo ha hecho, o a amenazarla, o a aparecer en su colonia, a presionarla, voy a solicitar medidas legales. Tengo constancia de lo ocurrido». Señaló la carpeta sin abrirla. «Ahí están los registros médicos de Bruno, que desarrolló un cuadro de ansiedad en los últimos meses, el informe de la psicóloga del colegio sobre el cambio de conducta de Mateo, y una declaración escrita de la maestra Fernanda sobre las 2 juntas a las que Lucía fue en lugar de ustedes». La señora Carmen hizo un movimiento con la mano. «Ricardo, eso no prueba. No estoy en un tribunal, Carmen, estoy en mi casa. Y en mi casa, lo que esa carpeta me dice es suficiente». Valeria no había dicho nada. Tenía los ojos fijos en el borde de la mesa, con una quietud que no era tranquilidad, sino la quietud de quien está procesando que algo no salió como planeó. Ricardo la miró directamente. Cuando habló, su voz no tenía rabia, tenía algo peor, la serenidad de una decisión que ya estaba tomada desde hacía tiempo y que solo en ese momento encontraba sus palabras. «Tú administraste esta casa como si fuera una empresa, y los que vivimos en ella fuéramos activos que se gestionan. Pero Mateo y Bruno son activos, son mis hijos. Y yo fallé con ellos porque estaba demasiado ocupado mirando para otro lado». Hizo una pausa. «Eso se acabó». Anunció que iniciaría proceso de separación, que pediría guarda principal de los niños, que basaría esa petición exactamente en lo que tenía en esa carpeta. El señor Arturo se levantó. «Ricardo, te estás dejando llevar por me estoy dejando llevar por mis hijos», lo interrumpió Ricardo sin elevar la voz. «Y si eso les parece un error, es su derecho pensarlo». Ninguno de los 3 respondió. Una hora después, cuando la casa estaba en silencio y el coche de los suegros ya no estaba en la entrada, Ricardo marcó el número de Lucía. Ella contestó al segundo timbre con esa voz cautelosa de quien espera una noticia y no sabe de qué tipo. «Lucía, ¿puede venir?». Hubo una pausa breve. «¿Pasó algo, señor?». «Pasaron varias cosas».
pero lo que necesito decirle es mejor decírselo en persona. Llegó 40 minutos después con el bolso de lona y el uniforme, como si viniera a trabajar, aunque no era su turno. Ricardo la esperaba en la cocina. Los niños estaban en la sala sin saber exactamente qué estaba pasando, pero con esa sensibilidad de los niños que perciben cuando el aire de una casa cambia. «Guarde el bolso», dijo Ricardo cuando la vio entrar. «No se va a ningún lado». Lucía se quedó parada junto a la puerta. Sus ojos lo buscaron tratando de entender. «Hablé con Valeria y con sus papás esta mañana», continuó él. «Su trabajo está seguro, su contrato, su seguro, todo. Y lo que Valeria le hizo no se va a repetir». Hizo una pausa. «Le doy mi palabra». Lucía no dijo nada durante un momento. Luego sus ojos se llenaron despacio, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo, y llevó una mano a la boca como si quisiera contener algo que era demasiado grande para el espacio de esa cocina. Fue Bruno quien los interrumpió. Había aparecido en el umbral de la cocina sin hacer ruido, con el cuaderno de letras bajo el brazo. Y cuando vio a Lucía ahí con los ojos brillosos, cruzó el cuarto corriendo y se le enterró en el estómago con los brazos abiertos, sin decir nada, solo aferrándose, como si el abrazo fuera la única respuesta que necesitaba dar. Lucía lo envolvió con los dos brazos y cerró los ojos. Mateo apareció detrás de su hermano. Se detuvo en la entrada de la cocina, miró a su papá y por primera vez en mucho tiempo le sonrió de verdad. No el gesto medido de los últimos meses, una sonrisa real de esas que llegan solas y no piden permiso. Ricardo observó la escena desde donde estaba, con la barra de mármol frente a él y la carpeta ya olvidada sobre la mesa, y pensó que había construido edificios en 5 ciudades. Había negociado contratos con gente que no conocía la palabra no. Había llegado a los 42 años creyendo que sabía exactamente cómo funcionaba el mundo y que nunca en su vida había hecho algo tan correcto como lo que había hecho esa mañana. Un año pasó. Pasó de la manera en que pasan los años buenos, sin que uno lo note del todo, lleno de martes y jueves ordinarios, que solo se vuelven extraordinarios cuando uno los mira desde atrás. Lucía terminó su primer semestre de técnica en 1900, enfermería en el CONALEP de Apodaca. Las noches de martes y jueves, Ricardo llegaba a las 6:30 y se hacía cargo de los niños sin que ella tuviera que pedir nada. Ella salía con la mochila al hombro, todavía con el mandil de la casa puesto, a veces porque el tiempo no alcanzaba para cambiarse, y volvía a las 10 con los apuntes llenos de anotaciones en esa letra pequeña y prolija que tenía para todo. Sofía, que ya tenía 5 años y los ojos exactos de su madre, había empezado el preescolar. La abuela Elena, con los medicamentos del seguro, había logrado estabilizarse lo suficiente para cuidar a la niña en las mañanas. Las cosas no se habían vuelto fáciles, pero se habían vuelto posibles. Bruno cumplió 6 años en marzo. Llevaba 2 meses sin ir a terapia. La psicóloga había dicho en la última sesión que el ambiente estable tratamiento que un niño podía recibir y que Bruno ya no lo necesitaba. Ricardo guardó esa frase en algún lugar donde guarda las cosas que no quiere olvidar. Mateo, por su parte, ganó el primer lugar en el concurso de redacción del colegio ese mismo mes. El tema había sido libre. Él eligió escribir sobre la persona más valiente que conozco. La maestra Fernanda llamó a Ricardo para contárselo antes de que llegara el sobre con el resultado, porque sintió que era importante que él lo supiera de antemano. La persona más valiente que Mateo conocía era Lucía. Escribió que era valiente porque nunca se quejaba, porque siempre llegaba, aunque lloviera, porque guardaba los dibujos de ellos en un cuaderno, aunque nadie se los pidiera. Escribió con esa letra de 7 años todavía irregular en las que los valientes no siempre usan capa, a veces usan mandil. Ricardo leyó la redacción una tarde en el estudio, solo con la puerta cerrada. Tardó un rato en salir. Un sábado de abril, sin que nadie lo planeara, los 4 terminaron en el jardín de la casa. Lucía había encontrado en el cuarto de servicio 2 palos de bambú viejos y un rollo de papel de China que alguien había dejado olvidado y le había propuesto a los niños hacer papalotes. Mateo había dicho que sí de inmediato. Bruno había pedido que el suyo fuera azul. Ricardo los encontró ahí cuando salió con su café
los tres inclinados sobre el pasto con las tijeras y el resistol. Lucía explicando cómo doblar el papel para que aguantara el viento Bruno, con la lengua de fuera de concentración. Mateo ya intentando amarrar su hilo antes de que el papalote estuviera listo. Se sentó en el pasto con ellos. Nadie le preguntó por qué, nadie lo invitó. Simplemente quedaba espacio y él lo ocupó, y eso fue suficiente. Después de un rato, mientras los niños corrían por el jardín jalando sus papalotes con esa risa que no tiene otro origen que el de estar bien, Lucía se quedó sentada en el pasto junto a Ricardo, los dos mirando hacia arriba, donde el papel azul de Bruno subía y bajaba en el viento de la tarde. «¿Cómo va el semestre?», preguntó él. «Bien», dijo ella. «Me gusta más de lo que creía y le alcanza el tiempo». Lucía sonrió de lado. Esa sonrisa suya que ya llegaba un poco más lejos que antes. «A veces no, pero es mío. El tiempo que no alcanza, pero es mío. Es diferente al tiempo que sobra y no es de uno». Ricardo no respondió de inmediato. Miró el papalote azul, perderse un momento entre las nubes y reaparecer. Luego dijo en voz baja casi para sí: «Gracias, Lucía». Ella lo miró. «¿Por qué me da las gracias a mí por haberlos cuidado cuando yo no pude?». Una pausa. «Por haber seguido llegando». Lucía tardó un momento. Luego miró también hacia arriba al papalote azul y dijo: «Usted también siguió llegando, señor, solo que llegó después». Bruno, desde el otro lado del jardín, gritó: «Miu, está subiendo más. Suéltale más hilo, mijo». Y así, en ese jardín de Sierra Alta, un sábado de abril, con el sol cayendo de lado y dos papalotes de papel de 19, China balanceándose sobre Monterrey, quedó guardado todo lo que no necesitaba decirse en voz alta, porque hay cosas que no se explican. Solo se viven, solo se reconocen cuando uno ya las tiene, y se cuidan después de haberlas estado a punto de perder. Y a veces la persona que más te enseña eso llega a tu vida cargando un bolso de lona 6 días a la semana a las 7 de la mañana, sin pedir nada a cambio, sin saber todavía que lo está cambiando todo.